Hola, bienvenidos al canal. Este, Quiero leerles algo que escribí en un comentario de un post y profundizar en eso porque, bueno, cuando uno le llega como la chispa de la inspiración hay que grabarse y subirse a verga TikTok, ¿vale? Y bueno, el post va más o menos de esto, que es el típico post como ateo y vaina que dice: si eres musulmán, 2.200 millones de cristianos deberán sufrir en el infierno por toda la eternidad. Si eres cristiano, 1.200 millones de musulmanes deberán sufrir en el infierno por toda la eternidad. Y si eres ateo, no existe el infierno, así que nadie tiene que sufrir. Y yo a este post comenté básicamente, sin ser muy creyente que se diga, hay que tener en cuenta que las ideologías modernas, entendiendo que la modernidad es un proceso que aleja al hombre de la creencia en Dios y que pone precisamente al hombre o al ser humano, y al hombre y la mujer, como digamos el centro de su propio destino y de sus propios valores. Y bueno, tener en cuenta que las ideologías modernas han sido tremendamente genocidas. Lo anterior es en parte atribuible a que solo te queda la construcción de la utopía en la tierra como valor superior cuando no hay un premio espiritual a las pequeñas victorias morales. Tampoco hay un infierno en la modernidad, ni un mal absoluto, por lo que toda atrocidad puede ser racionalizada y justificada. Valores como la libertad humana, valores como, digamos, la vida humana, valores como, digamos, la dignidad humana, son valores que son tremendamente metafísicos. No existe algo medible, observable, racional, así como si lo llevas a sus últimas, digamos, consecuencias lógicas, llamado dignidad, llamado libertad, llamado derechos humanos. Son todas cuestiones que se nutren de valores religiosos y de valores morales que al final del día, si tú te vas netamente por el pensamiento moderno, perfectamente laico, perfectamente ateo, te das cuenta que puedes racionalizar lo que sea. Y en efecto los marxistas lo han hecho, los fascistas lo han hecho, los nazis lo han hecho. Continuando el texto, la modernidad, bien laica y bien atea, no ha condenado a nadie al infierno, pero ha construido infiernos sobre la tierra. Y ahí menciono nazismo, estalinismo, fascismo, maoísmo, que se ven mucho peor que el liberalismo, el cual tiene raíces valóricas tremendamente cristianas y valores tremendamente metafísicos como la libertad o la individualidad. Y esto lo hice apelando a los valores de la persona que hace el post, porque la persona se autoidentifica como un liberal. Eh, y, bueno, valores metafísicos como la libertad o la individualidad, los cuales han sido puestos en duda por el mismo racionalismo científico. La ciencia, o muchos científicos, porque decir la ciencia es, digamos, un tanto absurdo, porque no existe un ente llamado la ciencia, y es muy chistoso cuando la gente hace como este tipo de gestos como la ciencia, y ahí te hablan como si estuvieran hablando de un dios, ¿entiendes? Como una vaina así, una fuerza que unificada, tiene una voluntad de vaina. El ser humano tiende a personificar aquello a lo que le da autoridad. Muchos científicos piensan que no existe tal cosa como el libre albedrío. Muchos pensadores, digamos, de disciplinas o de campos de estudio, como la psicología, y acá específicamente gente de la corriente conductista, piensa que el ser humano es resultado de estímulos y, digamos, castigos o, digamos, eh, situaciones incómodas que son las que construyen su, digamos, conducta, su personalidad, etcétera. Eso es el resultado nada más de tu entorno. Así como hay otros que son mucho más metafísicos y que no dejan de ser muy útiles, como el enfoque humanista de Carl Rogers, que tiene una raíz muy liberal y muy metafísica, que cree en la dignidad humana y en la libertad humana, que son súper útiles y que dicen, no, tú eres una vaina que tiene una chispa. De repente Carl Rogers no lo dice así directamente, pero que tiene una chispa, algo que no podemos explicar, pero que te hace individuo, marico, que te hace un ser tan flexible y tan cambiante y tan dinámico, por lo que no te podemos reducir nada más a los estímulos de tu ambiente, sino que, chamo, tú eres un ser humano, ¿no? Joder, tú eres algo con algo mágico que tienes ahí dentro que te hace, ¿me entiendes? Tener libertad de elegir, libertad de hacer, libertad de pensar. Entonces, básicamente lo que quiero llegar con esto es que hay una corriente últimamente, marico, muy en redes sociales, de mucho ateo edgy, que no entienden que al final esta vaina de la ciencia, esta vaina de la modernidad, esta vaina
de la religión es mucho más complejo de lo que ellos piensan, porque ellos personifican religión o pensamiento religioso en de repente un padre, una madre ultraconservador o conservadora, o de repente en un colegio ultracatólico, una ladilla. Pero en realidad, muchos de estos valores no necesariamente son malos o no necesariamente dejan de ser útiles para construir una sociedad que no sea una pesadilla totalitaria. Y resulta que el pensamiento laico que se le suele ver, o el pensamiento moderno que se le suele dar como una especie digamos, virtud en sí mismo, no es cierto que no ha sido asesino, que no ha sido opresor, que no ha sido, digamos, abusivo, porque como lo que dije en el comentario, como cuando tú no crees en el cielo, en la vida después de la muerte, en que va a haber un premio a cada pequeña victoria moral que tú tienes, y cuando tu valor central inevitablemente se convierte en la construcción de la utopía en la tierra, debido a que es lo único que puedes hacer, en teoría, y no hay un gran juez, no hay una fuerza que te va a juzgar por los medios que ocupes para llegar a ese fin. Tienes cosas como el estalinismo, tienes cosas como el marxismo, tienes como gente muy nihilista de que lo que hagan en el mundo material no tiene ningún tipo de castigo espiritual o digamos, efecto adverso espiritual, y que solo tienen la racionalidad, y la racionalidad y la racionalización te sirve para todo, te sirve para justificar lo que sea. Y de hecho, la Unión Soviética, siendo bien laica, bien atea, y que de hecho persiguió a la religión en Rusia, es uno de los regímenes más asesinos de la historia humana. O sea, los números que sacó la Unión Soviética, ni por coño, la Santa Inquisición no joda, ve esos números y dice, verde, este es el Cristiano Ronaldo del genocidio, weón. Estamos hablando de la Santa Inquisición española, mató a prox 3.000 personas en toda su historia y duró durante sus buenos siglos. La Unión Soviética mató millones de seres humanos. Y lo mismo el nazismo, que igual el nazismo tiene unos elementos medio neopaganos ahí, pero que igual es un discurso que asesina el cristianismo o que busca asesinar el cristianismo y reemplazarlo, y que sigue siendo una crisis de la modernidad, de esta modernidad que asesinó a Dios. Y lo mismo el fascismo italiano, que cuando ya no tienes que la creencia en Dios importante y vaina, o no tienes los valores religiosos, que te queda buscar la gloria, buscar el poder que por ejemplo te representaba la antigua Roma, y tratar de reconstruir ese gran imperio y esa gran influencia. Y te das cuenta, marico, que la mayoría de las ideologías modernas se han dado coñazos con esta piedra, de que buscan construir una utopía en el mundo, de que como no existe el mal o el bien absoluto, el fin justifica los medios, y de que matar un coñazo de gente para proyectos fracasados utópicos. Y te das cuenta que, por ejemplo, con todos sus abusos, con todos sus matices, con todo, por ejemplo, que los rinos maricos, desde que le han inyectado sífilis a guatemaltecos disfrazándola como vacunas de la malaria, busquen eso, googleenlo, es verdad, no es una teoría conspirativa, la hacía admitió esa vaina. Eh, con todo eso, las democracias y las repúblicas liberales, que tienen una raíz valórica muy cristiana, y que tienen una raíz valórica muy metafísica, porque la libertad no es una vaina que existe y que puedas probar desde la racionalidad científica. Yo creo que existe, pero yo sé que es una creencia metafísica, que es una vaina que yo creo porque la creo, por fe, y porque me influyen valores cristianos que moldean un poco en cierta medida cómo yo veo el mundo. Como la dignidad humana, como el solo hecho de creer que tú deberías escuchar a los pobres, y que viene del discurso cristiano y bienaventurados los pobres, que viene del discurso cristiano que habla de la piedad, que habla de que todos somos creados a la imagen y semejanza de Dios, y que en otros cuadros valóricos no existe, porque por ejemplo en el darwinismo social, bajo el que se construyó muchos de los conceptos o preceptos del nazismo, dice que es la supervivencia del más fuerte y se acabó esa vaina. Te das cuenta, marico, que no es cierto que si tú exterminas o eliminas el discurso religioso, el mundo se vuelve, marico, una utopía. Esa vaina es paja. Más bien, el discurso religioso ha servido para construir de las sociedades más decenticas o menos mierderas o menos malas en la historia humana. Yo creo, como joven occidental,
Marico, viendo que de repente yo voy a una universidad y me siento al lado de compañeras y veo que dentro de todo, más con las diferencias que hay, todos estamos sentados como en esta casa de conocimiento y de que el profe izquierdoso puede decir sus vainas izquierdosas y no lo van a venir a fusilar y de que el profe derechoso puede decir su vaina derechosa y no lo van a venir a fusilar. Bueno, si hay unos coñitos de madre que lo van a venir a funar, pero bueno, eso harina otro tal. Eh, y digo, verga, marico, qué suertudo soy, weón. Y qué suertudos son muchos acá y muchas acá. Y que arrecho que no lo valoren y que no entiendan que en parte esa vaina se debe a que nuestra sociedad se rige bajo ciertos valores religiosos. Y eso no tiene nada de malo. Tal vez si se pusieran a estudiar como el resultado de de las ideologías modernas y de los que han llevado el discurso de la modernidad a sus últimas consecuencias, se darían cuenta de que el ateísmo el pensamiento moderno no condena a nadie al infierno metafísico, porque lo construye aquí en la tierra.